Hola, hoy presentamos el género policial. Hablaremos sobre su definición, sus características y algunos ejemplos. Los invitamos a comenzar. El género policial está constituido por narraciones ficcionales que cuentan una historia, cuyo tema principal es un crimen o un delito. Por lo general, un detective, un investigador y también puede ser un periodista, intenta averiguar qué ha sucedido y resuelve el caso. El género policial nació a mediados del siglo XIX, con la Revolución Industrial. Gran cantidad de personas migró del campo a la ciudad en busca de trabajo. Eso hizo que mucha gente se amontonara en espacios más pequeños y que también muchos no encontraran oportunidades laborales. La desocupación creció y el crimen estuvo a la orden del día. Como consecuencia del aumento de la delincuencia, comenzaron a surgir las instituciones policiales. La primera fue en Prusia en 1822 y luego en Londres en 1829. Allí nació la famosa Policía Metropolitana Scotland Yard. En esos años también se prohibió la tortura para la confesión de criminales y comenzaron a buscarse indicios para que un sospechoso confesara por medios menos cruentos. Otro hito fue la creación de la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton en 1850 en los Estados Unidos, que empezó a desarrollar los procedimientos de una nueva ciencia, la criminalística. ¿Qué elementos tienen en común los cuentos y novelas de este género? En primer lugar, podemos decir que hay un crimen o delito que debe investigarse. Luego, que un detective investigará el caso. En tercer lugar, una serie de pistas o indicios que permitirán la investigación. Y finalmente, la resolución del enigma y su explicación. Existen dos tipos de policial. El policial clásico o de enigma, que nace a mediados del siglo XIX y que tiene como figura arquetípica a Sherlock Holmes. Y el policial negro o duro, que nace en las primeras décadas del siglo XX y que como figura arquetípica tiene a Sam Spade o Philip Marlowe. En el policial clásico de enigma, el protagonista es el detective. Es un personaje sumamente inteligente que puede resolver los casos gracias a su astucia y sagacidad. El asesinato parece ser a simple vista irresoluble. El detective lo resolverá a través de la observación y la deducción. En cuanto a los personajes del policial clásico de enigma, por supuesto primero debemos nombrar al investigador, que es el héroe del relato. Puede o no ser un policía. Los investigadores más famosos de los relatos policiales suelen actuar independientemente y es la policía quien va a buscarlos porque no puede resolver un caso. Ellos muestran gran sagacidad y efectividad, ven detalles que otros no han percibido y pueden sacar conclusiones inesperadas. Pertenecen a la clase alta de la sociedad y no se involucran en el crimen, solo investigan. También tenemos al acompañante, que es un amigo que asiste y escucha al investigador. A veces no entiende y necesita que su compañero le explique. Se asombra ante las conclusiones y en algunos casos escribe las historias vividas convirtiéndose en el narrador del relato. El acompañante más famoso de las historias policiales es el Dr. Watson. Por último tenemos a los sospechosos, que pueden ser uno o varios, y el investigador irá descartando porque no hay pruebas suficientes para inculpar a todos ellos. En el relato policial tradicional, el verdadero culpable suele ser el que al comienzo no aparece como sospechoso. La sagacidad del investigador lo pone en evidencia. Los más famosos relatos de este subgénero son los tres cuentos: Los crímenes de la calle Morgue, de 1841, El misterio de Marie Gauchet, de 1842, y La carta robada, de 1844, de Edgar Allan Poe, escritor estadounidense nacido en Boston, a quien se considera el creador de este género en su versión moderna. Su detective estrella fue Auguste Dupin, detective que vivía en París, la ciudad centro del mundo por aquel entonces, y que resolvía crímenes con su increíble inteligencia. Se dice que Auguste Dupin fue el detective que inspiró a que Sir Arthur Conan Doyle creara Las aventuras de Sherlock Holmes, que en 1892 sale como una compilación de 12 cuentos que tienen como protagonista a este famosísimo detective acompañado de su entrañable compañero, el Dr. Watson.
Originalmente, Conan Doyle había publicado estas historias entre 1891 y 1892 en la revista The Strand Magazine. También debemos conocer a G.K. Chesterton, un escritor inglés, creador de un detective algo inusual, el Padre Brown, un sacerdote católico de apariencia ingenua, cuya agudeza psicológica lo vuelve un formidable detective y que aparece en más de 50 historias reunidas en 5 volúmenes, que fueron publicadas por Chesterton, publicados entre 1911 y 1935. En cuanto al policial negro duro, tenemos que nombrar sus características propias. En primer lugar, el detective vive de su trabajo. No es un amateur, sino que debe lanzarse a las calles para resolver los crímenes. Le pagan por eso. Por otro lado, el ámbito social en el que suceden estas historias son los barrios bajos, los lugares en donde ha entrado la mafia y en donde es muy frecuente la corrupción. El detective ya no mira desde afuera, ni tampoco investiga observando y haciendo deducciones, sino que se mete en problemas, pelea, su vida se pone en peligro. Como el policial negro surgió en épocas de la ley seca en Estados Unidos y de grandes grupos mafiosos, este género mostraba esa sociedad decadente. No hay garantías de que en estas historias el detective resuelva el caso, tampoco hay garantías de que el bien triunfe. Los autores y textos del policial negro más conocidos fueron Dashiell Hammett, nacido en los Estados Unidos en 1894 y fallecido en 1961. Fue el creador del famoso detective Sam Spade. Escribió novelas, cuentos y guiones cinematográficos de este género. Algunas de sus obras más renombradas son Cosecha Roja, de 1929, y El Halcón Maltés, de 1930. En 1941 se hizo una película, adaptación de la novela de Hammett, dirigida por John Huston y protagonizada por Humphrey Bogart. Esta es la tercera versión cinematográfica de la novela de Hammett. Se dice que es la historia que comenzó el cine negro. Por otro lado, debemos nombrar también a Raymond Chandler, que nació en 1888 y murió en 1959. Fue escritor y guionista de novelas negras. Nació en la ciudad de Chicago. Raymond Chandler escribió dentro de sus obras más conocidas A la Dama del Lago en 1943 y El Largo Adiós en 1939, que también fue llevada al cine en 1946 por Howard Hawks. Esta película fue protagonizada también por Humphrey Bogart, quien entonces tiene en su haber puesto en escena tanto al detective Philip Marlowe de Raymond Chandler como a Sam Spade de Dashiell Hammett, convirtiéndose en la cara icónica de este género. En cuanto al guión cinematográfico de esta película, tiene una particularidad. La adaptación de la novela de Chandler la hizo William Faulkner, el famoso escritor del sur de los Estados Unidos, ganador del Premio Nobel de Literatura. No la escribió solo, sino con Brackett y Furthman, dos guionistas renombrados. Hagamos un repaso entre las características del policial clásico y el policial negro. En cuanto al origen, el policial clásico nace en 1841 cuando Edgar Allan Poe escribe Los crímenes de la calle Morgue. En cambio, el policial negro nace en la primera y segunda década del siglo XX, con la ley seca. El detective del policial clásico es frío, calculador, resuelve los crímenes con observación y deducción. En cambio, el policial negro es rudo, es peleador, resuelve los crímenes involucrándose en ellos, por dinero. En cuanto a los lugares donde la acción sucede, en el policial clásico será lugares de la clase social alta, residencias, castillos, mansiones, jardines. En cambio, en el policial negro serán lugares de la clase social baja, el puerto, los suburbios, prostíbulos y callejones. Las acciones del policial clásico son muy importantes en cuanto el detective realiza un juego mental para resolver el crimen. Eso es lo más importante de la historia. En cambio, en el policial negro, las acciones del detective van a denunciar la corrupción y los males de la época. Al final del policial clásico, el detective siempre resuelve el enigma. En cambio, en el policial negro, puede no resolverlo,
e incluso puede verse involucrado. Existen dos historias en los policiales, tanto negros como clásicos. La historia de la investigación es aquella que cuenta cuando el delito ya se ha cometido. Se investiga y se analiza el caso. Se interpretan los hechos. Esta historia concluye cuando el investigador resuelve el enigma. La historia del crimen, en cambio, allí el detective cuenta su versión de los hechos. Al hacerlo, la historia retrocede en el tiempo y se reconstruye aquello que sucedió en el momento del delito o el asesinato. Vincent Todorov, en su texto Tipología del relato policial, escribe: no es sorprendente que entre estas dos formas tan diferentes haya podido surgir una tercera, que combina sus propiedades, la novela de suspenso. De la novela de enigma, conserva el misterio y las dos historias, la del pasado y la del presente, pero rechaza reducir la segunda a un simple descubrimiento de la verdad. Como en la novela negra, es la segunda historia la que ocupa el lugar central. El lector está interesado no solo por lo que ha ocurrido, sino también por lo que va a ocurrir más adelante. Los dos tipos de interés se encuentran, pues, reunidos aquí. La curiosidad de saber cómo se explican los acontecimientos ya pasados y el suspenso. También qué va a ocurrirles a los personajes principales. Recordemos que en la novela de Enigma, estos personajes gozaban de inmunidad. Aquí, ellos arriesgan su vida sin cesar. ¿Qué sucede con las mujeres y la literatura policial? En cuanto a personajes, en el policial negro aparecían como la femme fatale, que podía ser aquella que le llevara al caso el detective, o incluso la que lo perjudicara, intentara enamorarlo y que no resolviera el problema. Pero debemos nombrar a las grandes mujeres que escribieron literatura policial. Entre ellas, Agatha Christie, nacida en 1890 y fallecida en 1976, escribió 66 novelas policiales del estilo clásico. Sus detectives más famosos fueron Hércules Poirot y Miss Marple. Por otro lado, debemos nombrar a Patricia Highsmith, nacida en 1921 en la ciudad de Texas, en Estados Unidos, y fallecida en 1995. Sus policiales fueron más cercanos al suspenso y al policial negro. Su primera obra publicada, Dos extraños en un tren, en 1950, fue llevada al cine por Alfred Hitchcock. También fue autora de la famosa saga protagonizada por Tom Ripley, que duró 5 novelas, que comenzaron con el talentoso señor Ripley. Aquí vemos el afiche de Dos extraños en un tren y también de la versión de 1999, interpretada por Matt Damon, Gwyneth Paltrow y Jude Law, del talentoso señor Ripley. En cuanto a la tradición de la literatura policial argentina, esta es muy extensa. Aunque no podemos decir que haya comenzado con ellos, pero sí fueron sus grandes difusores y promotores los autores argentinos Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Borges y Bioy escribieron juntos 6 problemas para don Isidro Parodi, pero no se pusieron el nombre verdadero, sino que se inventaron un seudónimo, Bustos Domecq. Bustos era una bisabuela de Borges y Domecq una abuela de Bioy. Con este nombre publicaron varias novelas, haciendo que don Isidro Parodi, su detective estrella, fuera el protagonista de varios policiales. Pero también fueron los que crearon para la editorial MC la edición Séptimo Círculo, que publicó 366 libros policiales. Borges contó que le fue muy difícil convencer a la editorial de que era necesario publicar esta serie, porque el policial no era un género bien visto. Sin embargo, fue un éxito de ventas. Hubo ediciones de 14.000 ejemplares. La mayoría de los autores pertenecen al policial clásico de Enigma, pero hacia el avance de esta edición empezaron a publicar algunos policiales negros. Hay muy pocos policiales argentinos publicados. El número 31 fue Los que aman, odian, una novela escrita por Silvina Ocampo y su marido Adolfo Bioy Casares, que fue llevada al cine
por Alejandro Mazzi en el 2017 y protagonizada por Guillermo Francella y Luisana Lopilato. Por otro lado, debemos nombrar a Rodolfo Walsh, nacido en 1927. Walsh era un gran amante de los policiales y publicó en 1953 Variaciones en Rojo, pero luego, en el mismo año, también sacó una compilación de 10 cuentos policiales argentinos, entre los que estaban Borges, Bioy, Meyer y él mismo con su libro Cuentos para Ataúdes. En cuanto a Juan José Saer, su literatura policial no es la que predomina. Se lo conoce por novelas como El Entenado, La Glosa, El Limonero Real. Sí tiene en su haber 2 novelas policiales, La Pesquisa, la más famosa, de 1994, y también una anterior, mucho más experimental, que se llama Nadie, Nada, Nunca. En cuanto a la literatura policial argentina actual, no podemos dejar de nombrar a Ricardo Piglia, quien nació en 1941 y falleció en el 2017. Fue escritor, crítico literario, profesor, guionista, trabajó para la Universidad de Buenos Aires, así como también para Harvard y Princeton en los Estados Unidos. Dirigió la serie Negra, difundiendo a grandes autores del policial en la Argentina, y recibió gran cantidad de premios. En el año 2000 escribió la novela Plata Quemada, que fue llevada al cine en 1997 por Marcelo Piñeiro, pero también en el 2010 sacó Blanco Nocturno y, post-mortem, Los casos del comisario Croce en el 2018. El comisario Croce es justamente el detective de los policiales de Piglia. Claudia Piñeiro es una gran escritora de bestsellers. Tiene 16 novelas publicadas y 5 obras de teatro. Entre las novelas que podemos nombrar policiales podemos decir que son Tuya o La viuda de los jueves, ambas llevadas al cine, y esta última ganadora del premio Clarín Novela. Guillermo Martínez, escritor y matemático, nacido en la ciudad de Bahía Blanca, quien escribió Crímenes imperceptibles, que fue llevada al cine también, como Los crímenes de Oxford por Alex de la Iglesia, y que continuó con la saga con Los crímenes de Alicia, salida en 2019. Finalmente, aunque estos no son los únicos, hay muchísimos otros autores de policial en nuestro país, debemos nombrar a Juan Sasturain, escritor, profesor, crítico, difusor, hoy director de la Biblioteca Nacional, quien escribió, entre muchas otras cosas, la novela Dudoso Noriega. Pero además se lo reconoce por ser un gran difusor en los medios de comunicación de la historieta y del policial. Es el creador de Ver para Leer o Disparos en la Biblioteca, programas que todavía pueden encontrarse en YouTube o en Canal Encuentro. En cuanto a la literatura policial, el cine y la televisión, esta siempre fue considerada como una categoría menor. No se consideraba al policial como algo prestigioso, y entonces el consumo masivo hizo que muchas veces este género se incluyera en literatura considerada popular. Sin embargo, la gran cantidad de películas y series que hay hoy dicen que esta literatura ha sido inmensamente propicia para ser adaptada a la pequeña y a la gran pantalla. Hay numerosas versiones de Sherlock Holmes, por ejemplo, algunas que son muy respetuosas del original y otras que lo adaptan a distintos contextos. La figura del detective ha mutado por completo y hoy encontramos detectives de todo tipo, desde un Sherlock Holmes peleador a un Sherlock Holmes moderno, detectives del FBI, clásicos de Agatha Christie, espías que tratan de proteger a su país con fines patrióticos, mujeres que toman ese mismo rol que antes eran solo dedicados a los hombres, detectives que tienen trastornos obsesivo-compulsivos, asesinos seriales e investigaciones al respecto de eso,
nuevas historias de detectives que viajan en el tiempo y recuperan la figura del cine negro, así como historias de detectives de otras partes del mundo que no son de habla inglesa. Mujeres que hacen el papel que antes protagonizaban los hombres, como por ejemplo una nueva señorita Watson, policiales argentinos y una hermana de Sherlock Holmes que se acerca a nuestra pantalla en breve. Todos estos son los policiales que nos acompañan cada día desde la pequeña y la gran pantalla. El policial es un género que se reinventa a sí mismo constantemente. Desde Edipo Rey, escrito en el siglo VI a.C. en la antigua Grecia por Sófocles, pasando por las historias de Sherlock Holmes y llegando también a los detectives de hoy, detectives que investigan asesinos seriales, que son muy frecuentes en nuestro cine y TV. El crimen genera una intriga y un morbo en el público que parece que no va a desaparecer jamás. Es claro que esta figura del detective nos va a acompañar por siempre. Y aun cuando la frase elemental, mi querido Watson, no haya sido dicho nunca en ninguna novela ni cuento de Sherlock Holmes, esta frase puramente cinematográfica nos ha marcado y nos acompañará desde el policial para siempre. Si querés saber más sobre el género policial, no dudes en consultar algunas de estas fuentes que citamos en este texto. Gracias por escucharnos y te esperamos en la próxima. Si te gustó, suscríbete para estar al tanto de los nuevos contenidos de lengua y literatura que publicamos habitualmente. Muchas gracias.